Las joyas tintineaban como pequeñas condenas en el salón dorado de Cadira. En el centro, frente a ministros, esposas y soldados, Gulnar al-Hassan sintió el peso de la burla atravesando su piel como agujas invisibles. Su padre, el poderoso ministro Rashid al-Hassan, alzó la voz como si pronunciara una sentencia ante el mundo. Una mujer educada es una afrenta. Y mi hija será un ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo se pasa de la raya. Las palabras resonaron en las columnas de mármol y en las alfombras rojas bordadas con hilo dorado. El sonido era de poder, pero también de crueldad. Antes de continuar con esta increíble historia, dime, ¿desde qué ciudad nos escuchas ahora? Quiero saber hasta dónde llegan las arenas de Cadira. La mirada de Gulnar no tembló. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante, sobrio, sin la extravagancia de las damas del desierto, y, sin embargo, era como si toda la habitación brillara gracias a ella. No por el oro, sino por el coraje. Hubo quienes dijeron que su lengua era demasiado afilada y que sabía más sobre leyes de lo que correspondía a una mujer. Otros la llamaron una maldición moderna, una mujer que leía, pensaba y hablaba 3 idiomas, árabe, francés e inglés. Y lo que es peor, lo hizo con orgullo. «Deshonras el nombre de nuestra casa, Gulnar», gritó el padre, y su voz resonó entre los pilares. «No, padre, simplemente le devuelvo el sentido que perdió, justicia». Un murmullo corrió entre los invitados. Las esposas se cubrieron los labios con velos, los hombres, con miradas de hierro, midieron el alcance de su rebelión. El padre se acercó, y el olor a incienso se mezcló con el del miedo. «Mientras yo viva, no serás abogado, no hablarás en público, y jamás representarás a esta familia». Ella respondió sin bajar la cara. «Así que tal vez sea hora de vivir sin el nombre, pero con el alma en paz». El chasquido de su mano sonó como un trueno. Silencio. Solo el sonido lejano de las flautas del desierto y el eco del orgullo herido. El ministro se dirigió a los guardias. «Preparen la caravana. Mañana al amanecer partirá hacia Al-Qadira». Un susurro recorrió el pasillo. Al-Qadira, el dominio de Jeque Idrán al-Rashid, el hombre de los espejismos, el gobernante temido que llevaba la marca de la esterilidad, aquel que, a pesar de todo su poder y riqueza, nunca tuvo un heredero. Gulnar sintió el frío del destino correr por sus venas. Sabía que esto no era una invitación, sino un exilio disfrazado de diplomacia. Su padre prefería verla lejos, silenciada entre dunas y muros, que libre entre leyes e ideas. Pero cuando levantó la vista, había algo más fuerte que el miedo: fuego. Ella no saldría prisionera. Ella dejaría como testimonio que ninguna mujer, por mucho que intente callar, puede ser estéril de sueños. Y esa noche, bajo el cielo color cobre, Gulnar contemplaba el desierto que la esperaba. Yo aún no lo sabía, pero sería entre aquellas arenas donde florecería lo imposible. El amanecer llegó en silencio, tiñendo las torres de Cadira de tonos bronce y añoranza. Los carros ya estaban alineados ante la puerta principal, los camellos adornados con finas telas y jarras de plata, una pompa fría, el disfraz perfecto para el exilio. Gulnar, vestida con una sencilla túnica beige, observaba el horizonte. El viento del desierto soplaba como una advertencia. Nada sería igual más allá de aquellas dunas. Las criadas evitaban mirarla. Sabían que la hija del ministro no se marchaba con gloria, sino con castigo. Aún así, Gulnar caminaba con la cabeza en alto, como quien no deja que la vergüenza elija sus pasos. Cada pliegue del manto parecía contener los recuerdos de la noche anterior, la bofetada, el silencio, el decreto, y sobre todo el sentimiento de haber perdido la casa, pero no la dignidad. En la puerta la esperaba su padre. Él no se despidió, simplemente entregó un pergamino sellado. Sus órdenes. Llegarán al palacio de Idrán al-Rashid antes de la próxima luna. «¿Y cuando llegue, qué seré?», preguntó sin temblar. «Nada.
Solo una mujer con una lengua lo suficientemente peligrosa como para molestar incluso a un jeque. Ella tomó el pergamino y lo guardó cerca de su corazón. Entonces ahí es donde mi voz florecerá, aunque nunca la oigas. Su mirada vaciló por un segundo, el orgullo de un padre escondido bajo la máscara del poder. Pero luego se giró y se fue, llevándose consigo el peso de una elección que lo perseguiría para siempre. La caravana avanzaba por el desierto. El sol salía como un dios silencioso, y la arena parecía arder bajo las patas de los camellos. Gulnar observó el horizonte resplandeciente y pensó en el jeque que la esperaba. Idran al-Rashir, el hombre que gobernaba reinos pero no podía crear vida. Las historias lo pintaban como frío, impenetrable, un alma de piedra rodeada de tesoros y soledad. Y ella, la hija rebelde, enviada como moneda de cambio, estaba a punto de ser entregada a él como una carga no deseada. Pero dentro de él algo ardía. No era miedo, era propósito. Si el destino quiso silenciarla en los palacios, ella hablaría entre columnas de oro. Si quisieron enterrarla bajo el peso de las tradiciones, ella florecería en la arena. Por la noche, acamparon bajo el cielo infinito. Las estrellas eran afiladas como cuchillos de luz. Gulnar se quitó la capa, dejó que el viento le tocara el pelo y susurró una oración, no de súplica, sino de fortaleza. Que nunca olvide quién soy, incluso cuando el mundo intente cambiarme el nombre. El sonido de tambores distantes resonó a través del desierto. En lo lejos se estaba formando una tormenta de arena, trayendo consigo el presagio del cambio. El capitán de la caravana corrió hacia ella. «¡Necesitamos refugiarnos! ¡La tormenta viene del norte!» Pero Gulnar continuó mirando el horizonte, inmóvil, hipnotizada por la danza dorada de los vientos. Fue como si el desierto la reconociera, como si dijera, «Bienvenida, hija de la resistencia». En medio del caos, rayos de arena surcaban el cielo. Los camellos se apresuraron y los hombres gritaron órdenes. Gulnar aferró el amuleto de su madre, una pequeña piedra azul, y el viento pareció doblarse ante ella. Cuando la tormenta finalmente amainó horas después, ella estaba de pie cubierto de polvo, pero ileso. «Señora», murmuró uno de los guardias asombrado, «creímos que la tormenta se la llevaría». Ella respiró profundamente y respondió con calma, «Nadie se pierde en el desierto cuando tiene un propósito». El capitán la observó con reverencia, y cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes de arena, revelando las torres blancas de Al-Qadira en la distancia, Gulnar supo, el destino había comenzado. En lo alto de los muros, un hombre observaba cómo se acercaba la caravana. Sus ojos eran de un marrón casi negro, profundos y cansados. Fue el jeque Idran al-Rashir, quien murmuró para sí mismo otra ofrenda a la ambición de los hombres. Pero algo, en ese momento, le hizo dudar. El viento le trajo un nombre, Gulnar, y por un breve segundo el desierto parecía respirar. La puerta principal del palacio Al-Qadira se abrió con un profundo estruendo de metal y viento. Las columnas doradas reflejaban la luz del sol como espadas enhiestas. El aire olía a incienso y polvo antiguo. Gulnar descendió del carruaje bajo la mirada de decenas de guardias vestidos con túnicas negras. Ninguno se atrevió a hablar, pero todos la observaron. La extranjera, la hija del ministro, el regalo político que el destino había envuelto en seda y enviado al desierto. A frente, el jeque Idran al-Rashir aguardaba. De pie en lo alto de las escaleras, el hombre parecía esculpido por el propio desierto. Alto, de hombros anchos, barba oscura y ojos tan profundos que parecían contener tormentas. Llevaba una impecable túnica blanca con detalles dorados y la tradicional kefiyeh sujeta por un anillo de oro. El silencio que lo rodeaba era de poder y soledad. Cuando Gulnar estuvo frente a él, todos se inclinaron, excepto ella. El jeque levantó una ceja con curiosidad. ¿No te inclinas ante un gobernante? Su voz era profunda, sin agresividad, pero con un eco de desafío.
La reverencia que importa es la del corazón, Su Alteza, y solo la ofrezco a quienes honran la justicia. Un murmullo corrió entre los concejales. Idran la miró fijamente con una mirada larga e ilegible. Dicen que habla 3 idiomas. 4, si contamos el silencio de los hombres poderosos, respondió ella con calma. Por un momento, el jeque reprimió una sonrisa. Algo raro, dijeron, pero pronto recuperó la compostura. Tu padre envió una carta. Dice que has venido a servir como asistente legal del tribunal. Asistente legal, esposa de conveniencia o moneda política. Depende de quién lea la carta, Su Alteza. El jeque bajó un escalón. El aire entre ellos vibró. Aquí nadie me habla con tanta franqueza. Entonces quizá estás rodeado de ecos, no de voces, replicó ella. El consejero Kadir intervino nervioso. Su Majestad, con su permiso, esta mujer acaba de captar mi atención, interrumpió el jeque. Y mientras decía esto, sus ojos se posaron en los de ella con una intensidad casi palpable. Ese fue el comienzo. En los días siguientes, Gulnar se instaló en un ala apartada del palacio, con libros, pergaminos y un escritorio de cedro. El jeque le había encomendado la tarea de revisar decretos y contratos comerciales. Fue suficiente para mantenerla ocupada y demasiado cerca del poder. Pero el palacio era una jaula de oro. Las esposas rechazadas del jeque, 3 en total, todavía vagaban por los pasillos en silencio, entre sombras veladas. Los sirvientes susurraban que el jeque maldecía el vientre de cualquier mujer que se atreviera a amarlo. Gulnar ignoró los rumores, pero por la noche, al oír el viento soplar contra las ventanas, percibió algo más. Un pesado vacío espiritual que acechaba a ese hombre como un fantasma. Una mañana lo encontró solo en los jardines interiores, contemplando el amanecer sobre el oasis. ¿No está usted durmiendo, Alteza? El sueño es para aquellos que no tienen fantasmas, Gulnar. Ella se acercó lentamente. ¿Qué pasa si los fantasmas solo esperan que alguien los escuche? Él la miró con sorpresa. No me gusta que la gente lea mi alma. Entonces no me culpes por ser tan claro. El jeque miró hacia otro lado, irritado o demasiado vulnerable para admitir que esas palabras lo habían herido. Gulnar lo entendió. Detrás de la austeridad había un hombre exhausto por estar hecho de piedra. Por la noche, los pasillos del palacio parecían respirar. Y Gulnar, de pie en la ventana, observaba el desierto durmiendo bajo la luz de la luna. Las estrellas formaron constelaciones que parecían alas, y ella pensó que tal vez el destino tenía un plan invisible, tejiendo sus caminos juntos mucho antes de que se encontraran. De repente, un mensajero llamó a la puerta. «Señora Gulnar, el jeque la convoca al Palacio de Justicia». «¿Ahora?» Ella respiró profundamente, se ajustó el velo y caminó hacia el altar, sin imaginarse nunca que esa noche lo cambiaría todo. La sala estaba vacía excepto por el jeque y 2 guardias. Sobre la mesa, un pergamino abierto. «¿Has revisado este contrato?», preguntó en voz baja. «Sí, Su Majestad. He corregido los términos de sucesión y la adición de herederos». Él la miró fijamente. «¿Por qué añadieron la cláusula de adopción?» «Porque no todos los herederos tienen que nacer de sangre, Su Alteza. Algunos nacen del amor, del destino o de la fe». El silencio era pesado. Por un instante, los ojos de Idran brillaron, como si aquella mujer hubiera tocado el punto más intacto de su dolor. Afuera, el viento empezó a soplar, las lámparas parpadearon, y el jeque, aún inmóvil, susurró más para sí mismo que para ella. «Hablas como si supieras lo que me falta». Gulnar respondió con voz firme. «Quizás porque lo que le falta no es un heredero, sino un motivo para volver a creer». La miró durante un largo rato. Y en ese instante, el aire entre ellos dejó de ser político y se convirtió en algo que el desierto mismo parecía oír. El sol aún estaba saliendo en el horizonte cuando los tambores del palacio anunciaron una audiencia extraordinaria. La sala de justicia estaba abarrotada,
comerciantes arrodillados, guardias inmóviles y los consejeros del jeque de pie como estatuas. Gulnar, convocada una vez más, caminaba entre columnas doradas con paso firme, su velo blanco cayendo sobre sus hombros como un estandarte de serenidad. El jeque Idran ya estaba sentado en el trono de mármol negro. La luz de la mañana dividía su rostro en dos tonos, mitad sombra, mitad amanecer. Ante él temblaba un joven sirviente acusado de robar monedas del tesoro real. El consejero Kadir, siempre ávido de poder, ya agitaba el pergamino con la denuncia. «Majestad, el ladrón confiesa. Encontramos el oro en su ropa». Gulnar miró al niño. Había sangre en las comisuras de sus labios y demasiado miedo en sus ojos. Ella caminó hacia él, ignorando los murmullos de los concejales. «¿Quién lo interrogó?» «Yo mismo», respondió Kadir con orgullo. «Entonces quizá deberías sentarte en el banquillo de los acusados». Un susurro recorrió el pasillo. El jeque miró hacia arriba con curiosidad. Gulnar continuó con su voz firme como una espada. «Su Alteza, el oro estaba sembrado en su ropa. Las marcas en sus muñecas prueban que fue torturado antes de confesar. Lo que este hombre robó no era oro, sino una oportunidad de ser escuchado». El silencio que siguió pesó como una piedra. Idran observaba cada uno de sus gestos, cada palabra. La mujer, que todos llamaban insolente, ahora parecía dominar la corte con la fuerza de alguien nacido para ser la voz de los que no tienen voz. El jeque se puso de pie y su túnica blanca se arrastró por el suelo de mármol. «¿Y qué propones, Gulnar? Que le den pan y agua, que le curen las heridas y que se rastree el oro hasta quien lo puso allí. La verdad, su majestad, no teme a ninguna investigación». Un ligero temblor recorrió el rostro de Idran. No era ira, era respeto. Miró a los guardias y dio la orden. «Haz lo que ella dice, y tráeme a Kadir antes del atardecer». Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos de los concejales palidecieron. Gulnar bajó la cabeza en reverencia, pero sus ojos se encontraron con los del jeque. Entre ellos pasó algo silencioso, confianza. Y por primera vez en muchos años, Idran sintió que alguien había restablecido la justicia, no con la espada, sino con la palabra. Más tarde, en el jardín interior, Gulnar caminó al son de las fuentes. El jeque apareció sin previo aviso, con las manos entrelazadas tras la espalda. «¿Sabes que desafiaste a uno de mis consejeros más antiguos? Si fuera justo, no necesitaría ser defendido. ¿Y si me equivoqué? Entonces aprendería con humildad, pero no puedo callar ante el sufrimiento». Idran la observó durante un largo momento. «Hace muchos años que no oigo a nadie hablar de la justicia como fe, porque muchos confunden la justicia con el poder, su alteza, pero una nace del coraje, la otra del miedo». Miró hacia la fuente, donde el agua caía en círculos, serena. «Mi padre decía que el desierto enseña a través de la escasez». Quizás tenía razón. Solo aprendemos el valor del agua cuando el pozo se seca. Gulnar sonrió dulce y desafiante. «Y quizá estés a punto de descubrir que algunos pozos vuelven a brotar cuando el viento cambia». Esa noche, Idran no durmió. El recuerdo de las palabras de Gulnar lo perseguía, no con dolor, sino con esperanza. Por primera vez en años, el jeque ordenó que se abrieran las ventanas de su habitación. El aire del desierto entró rápidamente, frío y fresco. Mientras tanto, en el ala este, Gulnar escribía a la luz de una lámpara. En el pergamino registró sus reflexiones sobre la ley, el poder y el destino. Pero, a mitad del texto, se detuvo. La pluma se le resbaló y ella susurró: «El desierto solo es estéril hasta que la primera semilla tiene el coraje de crecer». Si quieres apoyar este canal y ver más historias emocionantes como esta, el botón «Muchas gracias» está justo debajo del vídeo. Tu apoyo nos permite seguir brindándote historias que tocan el alma y demuestran que incluso en el desierto, el amor puede florecer. Al día siguiente, el jeque llamó a Gulnar para que lo acompañara al oasis sagrado de Nahr Sham, un lugar que nadie había visitado en años.
Los consejeros intentaron detenerlo, pero él se mantuvo firme. Ella viene conmigo. Y mientras la caravana se ponía en marcha, el viento cálido sopló desde el este, levantando un polvo dorado. Algo antiguo estaba despertando bajo las arenas de Cadira. El sol salía radiante cuando la caravana real pasaba por la puerta oriental de Al-Qadira. Las banderas doradas ondeaban sobre los dromedarios y el sonido de las campanas de plata marcaba el ritmo del viaje. En el centro de la procesión, Gulnar cabalgaba junto al jeque Idran, con su pálido velo ondeando al viento. El destino era el oasis sagrado de Nahr Sham, un lugar envuelto en misterio y leyendas antiguas. Se dice que las aguas del oasis brotan de una grieta hecha por las lágrimas de un profeta. A ningún otro miembro del tribunal se le permitió asistir. Solo ellos dos, algunos guardias y el silencio del desierto. «Nunca he traído a nadie aquí», dijo Idran, y su voz profunda se mezcló con el sonido del viento. «¿Por qué? Porque el oasis pertenece a los vivos y a los muertos. Es el único lugar donde no necesito ser un jeque». Gulnar lo miró atentamente. Esa mañana, el hombre al que el mundo temía parecía simplemente humano, cansado, solo, cargando con secretos que el oro no podía ocultar. «Entonces quizás me trajiste aquí para recordarle que todavía está vivo». No respondió, pero apareció una leve sonrisa, breve como el reflejo de la luz en la arena. Horas después, el desierto comenzó a cambiar. Las dunas se volvieron más suaves, el aire más húmedo y un espejismo azul comenzó a brillar en la distancia. Cuando llegaron, el oasis parecía un sueño, palmeras arqueadas sobre una laguna translúcida, flores blancas creciendo entre las rocas y pájaros cruzando el cielo en lentas espirales. El silencio era sagrado, casi vivo. El jeque se bajó del camello, se quitó la capa y caminó hasta la orilla del agua. Gulnar lo siguió, observando mientras él sumergía sus manos y se las llevaba a la cara. El gesto tenía algo de oración. «Dicen que esta agua cura lo que el desierto no puede perdonar», murmuró. «¿Y qué no perdona el desierto?» «Esperanza. Entonces quizás deberías bañarte completamente». Él la miró sorprendido y, por primera vez, se rió. Una risa discreta, ronca, pero genuina. «Hablas como el viento, Gulnar, libre pero sin trabas. Y hablas como el desierto, inmenso pero sediento». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La luz se reflejó en el agua, dorando la piel de ambos. El jeque fue el primero en mirar hacia otro lado, rompiendo el hechizo. «Necesito decirte algo que nadie sabe». Ella permaneció en silencio. «Hace años, los médicos dijeron que era estéril, que mi sangre no podía dar hijos. El viento cesó». «¿Y les creíste?», preguntó Gulnar dulcemente. «La medicina no miente. Pero el destino a veces se ríe de la ciencia». Se quedó en silencio durante largos segundos. Había dolor allí, pero también vulnerabilidad. Las mujeres que amé me dejaron cuando se enteraron, una tras otra. Mi casa está llena de ecos de lo que pudo haber sido. Entonces no eres estéril, Idran, solo estás rodeado de cobardes. Su nombre, pronunciado sin título, resonó como música. Idran respiró profundamente y, por una vez, no la corrigió. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron junto al lago. Gulnar se quitó el velo y se mojó las manos en el agua cristalina. «¿Sabe usted lo que veo cuando miro este lugar, Alteza? ¿Qué ves?» Un recordatorio, que incluso en el desierto hay nacimientos. Lo que parece muerto puede florecer si la fe se siembra con valentía. La observó durante un largo rato, y algo invisible empezó a cambiar. El peso en el pecho del jeque pareció disolverse y la luz del atardecer se reflejó en sus ojos con un brillo que ella nunca había visto antes. Esperanza. Al caer la noche, acamparon bajo el cielo infinito. El fuego crepitaba entre ellos. Los guardias dormían a lo lejos y solo el sonido de las palmeras meciéndose rompía el silencio. Gulnar, envuelta en una capa ligera, miraba las estrellas. Mi madre decía que cuando dos almas destinadas se reconocen, hasta el viento se detiene a escuchar. ¿Y qué oye el viento ahora, Gulnar? Quizás el sonido de un milagro que se acerca. Al instante siguiente, un rayo partió el cielo.
El viento cambió de dirección, y a lo lejos se avecinaba una tormenta, rápida y feroz, como si el desierto mismo estuviera despertando de un largo sueño. El jeque se levantó, atento, pero Gulnar permaneció inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. «Esta no es una tormenta cualquiera», murmuró. El primer trueno retumbó y la fogata se apagó. Entre el rugido del viento y el destello de las chispas, algo sagrado parecía estar a punto de suceder. El desierto rugió. El viento llegó como un ejército furioso, derribando tiendas, apagando antorchas y lanzando arena al cielo. El oasis sagrado, antaño un espejo del paraíso, se había convertido en un campo de caos. Los guardias gritaban órdenes que el viento devoraba, y los camellos mugían cegados por el polvo. En medio de la confusión, Gulnar permaneció de pie. Su capa ondeaba como alas, su rostro estaba cubierto de arena, sus ojos fijos en el horizonte ardiente. «¡Jeque Idran!», gritó uno de los soldados. «¡Tenemos que huir!». Pero Idran no respondió. Había salido en busca de un caballo que se había soltado y ahora había desaparecido entre las dunas. Gulnar sintió que su corazón se congelaba. Miró en la dirección de donde venía el trueno y, sin dudarlo, cogió una lámpara protegida por el velo y montó uno de los camellos. «¡Señora, es un suicidio!», gritó un guardia. «Entonces deja que el miedo muera conmigo». El viento la empujaba como si el propio desierto intentara detenerla. Pero ella continuó, guiada solo por el débil resplandor del relámpago. La arena le cortaba la cara, su aliento le quemaba, su cuerpo temblaba. Pero había una fuerza mayor que el dolor, la certeza de que ese hombre no podía perderse. Y entonces ella lo vio. Entre dunas que parecían muros de fuego, el jeque luchaba por levantar un caballo herido, intentando protegerlo con su propio cuerpo. El manto blanco ahora era del color de la sangre y el polvo. «¡Idran!», gritó Gulnar, saltando del camello. El viento casi la derribó, pero ella caminó hacia él. La reconoció, asombrado. «¿Por qué viniste? Es muy peligroso». «No dejo atrás a nadie que aún respire». Ella se inclinó, rasgó su propio velo y ató la pata herida del caballo. El jeque intentó ayudarla, pero una ráfaga de viento los golpeó a ambos, tirándolos al suelo. Por un instante todo se volvió oscuridad. Gulnar sintió su peso sobre ella, su cuerpo cálido, el olor a arena y sudor mezclados. El viento rugía como una bestia hambrienta, pero allí, en medio del caos, había una extraña quietud. Idran la miró. Sus ojos brillaban a través del polvo. «Estás loco». «Tal vez, pero estoy vivo, y tú también». Se rió con voz ronca, un sonido entre alivio e incredulidad. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Porque ni siquiera los reyes merecen morir solos». Cuando el viento empezó a amainar, el silencio regresó en oleadas. La tormenta había devastado parte del campamento, pero los guardias supervivientes comenzaron a reagruparse. Gulnar ayudó a Idran a ponerse de pie. Su brazo sangraba y arrancó otro trozo de su propia capa para detener la herida. Él observó impresionado. Ninguna mujer de la corte haría eso, porque ninguno de ellos aprendió que la verdadera nobleza es servir cuando nadie mira. Ella limpió suavemente la sangre de su piel. El tacto era firme, pero tierno. Y por un instante, Idran sintió algo que no había sentido en años: vida latiendo en sus venas. El cielo todavía amenazaba con llover arena, pero el peligro había pasado. El jeque miró a Gulnar. «No eres como los demás, y tú no eres como dicen». «¿Qué dicen de mí? Que es frío, estéril, inalcanzable». «Pero vi fuego en tus ojos. El desierto no mata lo que aún arde». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Él la miró inmóvil, como si el tiempo se hubiera olvidado de avanzar. Y entonces, en un gesto inesperado, tomó su mano. Fue solo un roce, pero el viento, como cómplice, parecía soplar más suave. Esa noche, después de la tormenta, el campamento descansó bajo un cielo despejado, adornado con millones de estrellas. El oasis reflejaba la luna como un espejo de plata.
Idrán, de pie al borde del agua, miraba su reflejo y detrás de él, Gulnar se acercaba en silencio. Nunca he visto a nadie desafiar el desierto y sobrevivir. Nunca había visto un desierto tan bello después de la furia. Él se dio la vuelta. «¿Estás hablando de mí, Gulnar?». Ella sonrió. «Hablo del destino». El jeque respiró profundamente, como si una nueva fe naciera en su pecho. Se acercó a ella lentamente y tocó el amuleto azul que colgaba de su cuello. «¿Qué es eso?». «Era de mi madre. Dicen que protege a quienes tienen más coraje que miedo. Entonces está en el lugar correcto». Por un instante, sus manos tocaron el amuleto. El agua del oasis reflejaba sus rostros cercanos y el viento parecía atrapar su aliento. Ninguno de los dos habló, pero algo allí cambió para siempre. A lo lejos, uno de los guardias llegó corriendo. «¡Su Majestad! Hay algo que necesita ver». Lo siguieron hasta una de las tiendas parcialmente destruidas. En el suelo, entre las mantas rotas y la arena húmeda, un niño lloraba, solo, envuelto en una tela azul, idéntica a la piedra que Gulnar llevaba en su pecho. Idrán y Gulnar se miraron atónitos, y antes de que pudieran decir nada, el viento sopló de nuevo, suave y cálido, como si el desierto acabara de entregarles un milagro. El niño lloraba suavemente. El delicado sonido contrastaba con el silencio reverente que caía sobre el campamento. Gulnar se arrodilló sobre la arena húmeda y levantó al pequeño en sus brazos. Un niño envuelto en una tela azul pálido bordada con símbolos antiguos, del mismo tono que el amuleto que llevaba en el pecho. Los guardias se miraron confundidos, e Idrán se acercó en silencio, como si temiera romper algo sagrado. Los ojos del bebé se abrieron. Eran de color marrón dorado, el mismo color que los de Idrán. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Ni viento, ni sonido, solo esa mirada que era a la vez familiar e imposible. «¿De dónde ha salido este niño?», preguntó el jeque con voz ronca, incapaz de apartar la mirada. El soldado respondió vacilante. «No lo sabemos, Su Majestad. Encontramos la tienda derrumbada y él estaba tendido en la arena, como si el desierto lo hubiera puesto allí». Gulnar miró al jeque y algo dentro de ella, una fuerza, un instinto, un recuerdo antiguo, le susurró que nada de esto era una coincidencia. Envolvió al bebé en su propio velo y dijo en voz baja: «El desierto no crea hijos de la casualidad. Entrega lo que hay que encontrar». Idrán se arrodilló a su lado. «No puede ser», murmuró rozando suavemente la frente del niño. «Respira». Como yo respiraba de niño. Los guardias estaban esperando una orden, pero el jeque permaneció inmóvil, como ante una revelación que la razón no podía soportar. Finalmente, alzó la voz: «Traed mantas, leche y agua fresca. Este niño será cuidado como un hijo del palacio». Horas después, en el refugio improvisado, Gulnar vio al niño dormir sobre sábanas limpias. La tormenta había pasado, pero el sonido del viento aún susurraba historias antiguas. Idrán entró en silencio, con las manos entrelazadas tras la espalda. Por un momento se quedó mirando fijamente, la mujer y el bebé a la luz de la lámpara, una escena que parecía de otro mundo. «¿Crees en los milagros, Gulnar?», preguntó finalmente. «Creo en las señales y en corazones que saben reconocerlas. Entonces, ¿qué crees que es esto?». «La respuesta que nunca dejas que te dé el destino». Idrán se acercó a la cuna improvisada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro. «Durante años, la gente me llamó el rey infértil. Acepté esa frase como cierta, pero ahora…». Se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. Gulnar le tocó el brazo suavemente. «Quizás el desierto nunca te negó un hijo, Idrán. Simplemente esperó a que estuvieras listo para amar antes de recibirlo». Esas palabras se hundieron profundamente en él, como agua sobre una piedra seca. Por un instante, el jeque dio un paso atrás, lleno de algo que parecía fe o rendición. En los días siguientes, el niño fue llamado Naar, el que nació del agua. Los hombres dijeron que el milagro de la tormenta fue una bendición del cielo. Pero entre la gente, la historia creció.
una mujer extranjera trajo vida al palacio estéril. Gulnar se dedicó a cuidar al niño, e Idran la observaba en silencio, las noches en que lo mecía y las mañanas en que el sol doraba su cabello. El jeque, que hasta entonces evitaba los pasillos donde resonaban las risas de los niños, ahora los recorría en busca de ellos. Y cuando el bebé sonrió, algo dentro de él renació. Una tarde, al verla con Nájar en brazos, Idran murmuró: «Lo sostienes como si fuera tuyo». Gulnar miró hacia arriba. En el corazón, todo amor verdadero es maternidad. O paternidad, incluso sin sangre, hay pertenencia. Él se sentó a su lado. «¿Sabes qué es lo que más me asusta, Gulnar? ¿Qué? Que tal vez Dios me envió a este muchacho no como heredero, sino como un recordatorio de que todavía puedo ser amado». El silencio entre ellos era denso, pero no había incomodidad, solo emoción contenida, como el viento antes de una nueva tormenta. Gulnar tocó el amuleto que llevaba alrededor del cuello, del mismo tono que la tela que había envuelto a Nar. ¿Y si ambos son del mismo signo, Idran? Prueba de que nada en el desierto es estéreo cuando el amor lo cruza. Esa noche, mientras todos dormían, Idran fue al oasis. La luz de la luna se derramó sobre el agua plateada y él se arrodilló ante su reflejo. Durante mucho tiempo permaneció en silencio. Luego habló suavemente. «Si este niño es un milagro, que pueda aprender a merecerlo. Si esta mujer es el destino, que no la pierda por mi propia incredulidad». Detrás de él, Gulnar observaba sin que él se diera cuenta. Sus palabras fueron una oración, y ella lo supo. El corazón del jeque finalmente había florecido. A la mañana siguiente llegaron mensajeros del palacio trayendo noticias. El padre de Gulnar se dirigía a Qadira. Trajo soldados, regalos y una demanda. Cuando leyó el sello rojo, la sangre le heló en las venas. El ministro Rashid al-Hassan había llegado para reclamar a su hija y tal vez, junto con ella, el poder que el jeque ahora parecía dispuesto a no compartir con nadie. Las puertas de Al-Qadira se abrieron al mediodía, cuando el sol ardía como una daga sobre el desierto. La procesión que se acercaba era imponente. Caballos negros, estandartes del imperio Hassan ondeando al viento y, en el centro, Rashid al-Hassan, el ministro que una vez había expulsado a su propia hija por atreverse a pensar. Ahora regresaba con el pecho en alto, rodeado de guardias y aduladores, como si llevara el destino atado con cadenas. Desde lo alto de la terraza real, Gulnar observó la escena. Su corazón latía a un ritmo lento pero constante. A su lado, el jeque Idran al-Rashid permanecía inmóvil, con la mirada fija en la procesión que se acercaba. Sabía que ese encuentro sería inevitable y decisivo. «Tu padre viene a exigir algo que cree que le pertenece», dijo Idran en tono contenido. «Mi padre nunca toleró perder el control, y ahora viene a luchar contra lo que no puede controlar, la fe y el amor». El jeque la miró de reojo. «¿Y qué quieres que haga, Gulnar?». Ella respondió con la serenidad de quien ha aprendido a no dar marcha atrás. «Lo que sea justo, aunque duela». El salón de mármol negro fue preparado para la recepción. El ministro entró con pompa y pasos calculados. Cuando vio a su hija sentada junto al jeque, vestida de seda azul y con el amuleto brillando en su pecho, su orgullo se convirtió en veneno. «Mi hija, o debería llamarte la concubina del desierto». La frase resonó como una bofetada en la cara. Los consejeros contuvieron la respiración. Gulnar se puso de pie orgullosamente. «Llámame como quieras, padre, pero recuerda que ninguna de las palabras que uses puede definirme sin mi consentimiento». Idran permaneció sentado, observando el enfrentamiento como un juez. El ministro, fingiendo calma, le extendió una carta sellada. «Su Alteza, vengo con un acuerdo de paz y una propuesta de unión comercial. Sin embargo, también traigo una exigencia. Mi hija debe regresar conmigo. Fue enviada aquí en una misión temporal. No le pertenece». El jeque miró hacia arriba. La voz salió firme y mesurada, como el sonido de un tambor antes de la guerra. «Con el debido respeto, ministro, la mujer a la que se refiere no es objeto de intercambio.
Está bajo mi protección y mi respeto. Rashid apretó los puños. Protección. La secuestraste. La convertiste en tu sombra. Un escándalo para todo el reino. Ella eligió quedarse, respondió Idran sin levantar la voz. ¿Elegiste? Rió el ministro con amargura. Las mujeres no eligen, Su Alteza. Obedecen. El silencio que siguió fue de pura tensión. Gulnar dio un paso adelante. Quizás por eso tienes el alma tan vacía, padre, porque has vivido rodeado de voces silenciosas, y ahora no soportas oír una que se alza. El ministro se volvió hacia ella con el rostro rojo de ira. Me avergüenzas delante de los reyes, y me avergonzaste delante de mí mismo. Pero mira lo que hizo el desierto. Me devolvió entero. Idran se levantó lentamente. Todo el salón se inclinó. Ministro Rashid, Qadira es una tierra de leyes, y aquí la ley que impera es la de la verdad. Su hija no regresará con usted a menos que así lo desee. Entonces habrá guerra. Se hará justicia, respondió el jeque con voz acerada. El padre guardó silencio un momento, al darse cuenta de que ante él ya no estaba el viejo y frío gobernante, sino un hombre transformado. Pero el orgullo herido es más peligroso que la espada. Si no puedo llevármela por el honor, la llevármela por el escándalo. Dile a tu gente, jeque, el hijo que ella protege, es realmente tuyo. La sala estalló en murmullos. Idran permaneció en silencio, mirándolo con desprecio contenido. Pero Gulnar dio un paso adelante. ¿Te atreves a usar la inocencia de un niño como arma política? ¿Este es el hombre que gobierna los tribunales? Ese chico es la prueba de la vergüenza de esta unión, rugió el padre. Y lo desenmascararé ante todos. Idran dio un paso adelante, con su capa arrastrándose como una sombra. Di una sola palabra contra este niño y no habrá muro que lo proteja. La amenaza llegó fría, sin gritos, y por eso mismo, mortal. El ministro, pálido, retrocedió. Pero antes de irse, echó una última mirada a su hija. Has destruido tu nombre, Gulnar. Que Alá te tenga compasión. Ella lo miró fijamente, firmemente. Puedes quedarte con el nombre, yo me quedaré con la verdad. Cuando él se fue, reinó el silencio. Gulnar respiró profundamente, pero le temblaban las manos. El jeque se acercó y le tocó el hombro en un gesto de apoyo. No se atreverá a regresar. No lo conoces, Idran. Su orgullo es una tormenta que nunca duerme. Esa noche, mientras Idran atendía a Nar, Gulnar subió al balcón más alto del palacio. El desierto se extendía ante ella, iluminado por la luna, y a lo lejos podía ver pequeños puntos de luz moviéndose en la oscuridad, antorchas, una caravana o tal vez un ejército. El viento soplaba fuerte y el amuleto azul brillaba contra su pecho. Ella entendió. El destino estaba a punto de poner a prueba el amor que había florecido. Y esta vez la tormenta no vendría del cielo, sino de los corazones de los hombres. Desde lo alto del muro, el capitán corrió hacia ella. ¡Señora! Los espías dicen que el ministro ha reunido tropas y se dirige a Qadira. Gulnar apretó los puños y mantuvo la mirada fija en el horizonte. ¡Que venga! El desierto sabrá de qué lado está la verdad. El desierto rugió de nuevo, pero esta vez no era el viento. Eran tambores de guerra. Desde lo alto de los muros de Al-Qadira, el horizonte se movía en ondas oscuras. Caballos, banderas, lanzas. El ministro Rashid al-Hassan había reunido un ejército, no solo para recuperar a su hija, sino para destruir el honor del hombre que la había acogido. Las campanas del palacio sonaron alarmadas. Los sirvientes corrieron. Los arqueros tomaron posiciones y el sonido de las armaduras al chocar se mezcló con el miedo. Pero en medio de la confusión, Gulnar no tembló. Su velo ondeaba con el viento caliente, su mirada fija en el horizonte, donde las antorchas avanzaban como serpientes ardientes. Idran apareció detrás de ella, vistiendo una capa oscura y una espada en su cintura. «Gulnar, necesito que entres al palacio. Es muy peligroso». Ella se giró, serena. «¿Me trajiste aquí para silenciar mi voz? Nací para luchar por la justicia, no para esconderla tras muros». El jeque la miró fijamente durante un instante, como si reconociera el espejo de su propio coraje. «Entonces lucha a mi lado.
Ella sonrió. Siempre. Cuando el sol desapareció, las tropas enemigas rodearon el palacio. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes y el sonido de los gritos de guerra resonaba en las dunas. Rashid al-Hassan avanzaba montado en un caballo negro, con el rostro tenso y los ojos saltones por la ira y el orgullo. Idran al-Rashid, abran sus puertas. Devuelvan lo que pertenece a la sangre, Hassan, o Qadira caerá en llamas. El jeque caminó hasta la cima de los muros, acompañado por Gulnar. La gente observaba desde el patio, con el corazón pesado. Idran alzó la voz, que resonó como un trueno. Nada movido por el odio prospera en el desierto, Rashid. Buscas dominar lo que nunca fue tuyo, ni el corazón de tu hija, ni el favor del cielo. El ministro respondió con desprecio. Palabras de un hombre estéril. ¿Qué derecho tienes a hablar de herencia y sangre? El silencio era absoluto. Pero entonces Gulnar dio un paso adelante, su capa azul ondeando como una bandera. Hablas de sangre, padre, pero olvidas que el amor es el verdadero linaje de los reyes. Este hombre, al que llamáis infértil, ha creado más vida en mí con su fe de la que vosotros habéis creado con vuestra frialdad. Los soldados murmuraron. Hasta el viento pareció detenerse para escucharla. El niño que llevamos dentro no nació del orgullo, sino de la misericordia, añadió tocándose el vientre con la mano. El ministro palideció y Idran se giró lentamente hacia ella, asombrado. Gulnar, ¿qué estás diciendo? Ella lo miró con ternura y firmeza. Digo que el desierto mintió, que lo imposible ocurrió, que tu sangre volvió a fluir. Los guardias se miraron unos a otros. El jeque dio un paso hacia ella, con los ojos llorosos y la respiración entrecortada. Sí, estoy embarazada. Por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración. El viento soplaba fuerte, levantando arena dorada que giraba alrededor de ambos, como un torbellino sagrado. El ministro, atónito, dio un paso atrás. ¡Mentira! ¡Brujería! Idran bajó las escaleras de la muralla y se quedó frente a él, con la espada todavía envainada. El verdadero milagro no es ver crecer un útero, Rashid. Es ver un corazón endurecido aprender a amar. Hablas de maldiciones, pero no te has dado cuenta que el único maldito es aquel que niega el perdón. El ministro dio marcha atrás, pero el ejército dudó. Muchos soldados bajaron sus armas conmovidos por lo que vieron. Y entonces, desde el cielo, un trueno partió el aire. Se estaba formando una nueva tormenta. La arena subió en espiral y cubrió el campo. Los caballos se encabritaron y los hombres se dispersaron. Gulnar agarró el brazo de Idran. El desierto está con nosotros. Y la atrajo hacia sí, protegiéndola con su cuerpo mientras el viento rugía. Las antorchas se apagaron una a una hasta que solo quedó la luz de la luna. Cuando volvió el silencio, el ejército del ministro había sido tragado por las dunas, disperso, humillado, derrotado no por la espada, sino por su propia arrogancia. Al día siguiente, el sol salió serenamente sobre Al-Qadira. Los muros estaban intactos, la gente estaba en paz. En el gran salón, Idran se acercó a Gulnar, que estaba observando a la niña Nar jugar entre las columnas. Él estaba frente a ella, su mirada llena de reverencia y emoción. «Salvaste mi reino y me devolviste la vida». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Simplemente creí cuando nadie más lo hizo. Y el desierto creyó en nosotros». Él tomó sus manos y por primera vez, no como jeque y súbdito, sino como hombre y mujer enfrentando el mismo destino. «Gulnar al-Hassan, me enseñaste que incluso lo estéril puede florecer. Permíteme ser tu compañero, tu refugio y tu fe». Ella sonrió y sus ojos brillaron. «Ya lo soy. Desde el día que el viento me trajo hasta ti». Los habitantes de Qadira se reunieron en las plazas para celebrar el fin de la guerra. Pero por encima de las voces y el sonido de los tambores, una ligera brisa cruzaba el desierto, susurrando entre las dunas. El amor es la semilla que ni el tiempo ni la tormenta pueden enterrar. Y a lo lejos, el viejo ministro cabalgaba de regreso a través del desierto,
solo, mientras el sol se elevaba rojo sobre la arena, presagio de un nuevo comienzo. Habían pasado meses desde la noche de la tormenta y el milagro. El desierto, una vez hostil, ahora parecía descansar en paz. Las palmeras se mecían suavemente con el viento cálido y la arena dorada reflejaba la luz del sol como un manto de esperanza. En medio del silencio sagrado, las campanas de Al-Qadira resonaron, largas, profundas y conmovedoras. El pueblo se reunió en las plazas y la misma noticia se extendió por cada calle, por cada casa, por cada corazón. El jeque Idran al-Rashid y Gulnar fueron bendecidos con un hijo. Todo el palacio respiraba un aire nuevo, de fe y de renacimiento. Las fuentes brotaban agua cristalina, los pasillos estaban cubiertos de pétalos blancos y hasta los soldados sonreían. En el dormitorio real, iluminado por velos dorados, Gulnar yacía con el bebé en brazos. El pequeño dormía plácidamente, con el mismo brillo dorado en los ojos de su padre, como si el sol hubiera decidido volver a salir en ellos. Idran entró en silencio. Con cada paso, el eco de su antigua soledad se disipaba. Se arrodilló junto a la cama, contemplando el milagro que ahora respiraba ante él, el hijo que la ciencia había negado, pero que el amor insistía en crear. «Tiene tus ojos», murmuró Gulnar con una sonrisa cansada. «Y tu corazón», respondió Idran, tocando la cara del bebé. Por un momento, cerró los ojos y dejó caer una lágrima, la primera lágrima de gratitud que el desierto vería en toda su vida. Los consejeros y ancianos esperaban ansiosos en el gran salón. Cuando el jeque apareció con el niño en brazos, un murmullo recorrió la gente reunida. Idran levantó al bebé ante la multitud y su voz resonó con promesa. «Que todos lo sepan, Qadira vuelve a florecer, porque el amor, la fe y el coraje han devuelto la vida a nuestras arenas. Esta es Nar al-Rashid, la heredera del desierto y la esperanza». La multitud respondió a coro: «¡Bendiciones a los vientos! ¡Bendiciones al jeque y a su reina!». Gulnar apareció junto a él, vestida de blanco y azul, con el amuleto de su madre brillando en su pecho. El pueblo se arrodilló, no solo ante sus gobernantes, sino ante una verdad viva. Incluso lo imposible florece cuando el corazón no se rinde. Más tarde, solos en el jardín interior, Gulnar e Idran vieron la puesta de sol. El desierto parecía un mar de oro líquido. El jeque sostenía al bebé en sus brazos y Gulnar, a su lado, recitaba suavemente: «No todo lo que es infértil está muerto. A veces el milagro nace del silencio del dolor, y la fe florece donde nadie se atrevió a plantarla». Él la miró sonriendo. «Me salvaste, Gulnar». «No, Idran, el amor nos salvó. Y el desierto simplemente nos enseñó a escuchar». En los días siguientes, el reino de Qadira prosperó como nunca antes. Los manantiales volvieron a brotar, el comercio floreció y la justicia se convirtió en el sello distintivo de la nueva era. Gulnar creó escuelas para niñas, enseñando que el conocimiento también es una herencia, y Idran decretó que nunca un hombre sería llamado débil por llorar. Los dos gobernaron uno al lado del otro, y su amor se convirtió en leyenda. Se decía que cuando el viento cruzaba las dunas al anochecer, susurraba sus nombres como una oración: Gulnar e Idran, oasis del desierto. Y cuando el sol se ponía, la arena parecía brillar con un secreto eterno, el recordatorio de que el amor verdadero es el único milagro que desafía lo imposible. Y así, lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo encontró un oasis de verdadero amor y respeto. Y él, el hombre que se creía estéril, descubrió que la fe es la tierra donde nacen los milagros. ¿Y a ti? ¿Te recordó esta historia a algo que hayas vivido o a alguien que transformó su dolor en fe? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viajando conmigo a través de novelas que tocan el alma y demuestran que incluso el desierto puede florecer.